Tenemos clarísimo, y es una cláusula pétrea, la no reelección del presidente. El interrumpir la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia da derecho a la insurrección, dice la Constitución. Entonces, desde luego hay temor a que se introduzcan instituciones de la democracia directa, como es el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato, las iniciativas ciudadanas. Entonces, sí, para ustedes, entendemos entonces que para usted la reelección, dado el contexto de este país, es correcta la reelección inmediata. La reelección en el proyecto está que debe esperarse un periodo. Entonces, tomando en cuenta eso, No, vice... eso es lo que dice el proyecto Ajá, nuestro. pero Lo a su que está juicio... ahora es una sentencia. Aquí no es el problema si queremos o no queremos. ¿Tú estás de acuerdo con la dolarización, sí o no? La dolarización está porque hay una sentencia que la declaró. Entonces, ¿usted está de acuerdo, No, vice? yo lo que estoy de acuerdo es que las sentencias de los tribunales se cumplan. Ya, pero con el fondo del asunto está de acuerdo. La sentencia de la sala se cumple. Llamar a que no se cumplan es llamar a un desacato judicial. Y cualquier abogado que se precie de ser respetuoso de la ley no podría llamar a un desacato judicial. Ese es el tema. Félix Ulloa antes decía que la reelección del presidente estaba prohibida por la Constitución, pero ahora dice que hay que respetar la decisión de la sala, que Bukele se puede reelegir, para que vean que Félix Ulloa es un farsante. Antes estaba en contra de la reelección, antes respetaba la Constitución, pero ahora no. Esa sala que ha ordenado la reelección de Bukele ha sido puesta por Bukele. Esa sala no es constitucional, inconstitucional esa sala. Así que antes Félix Ulloa estaba en contra de la reelección y dijo que tenía que haber insurrección y ahora está de acuerdo con la reelección de Bukele. Así la hipocresía de Félix Ulloa. Según Félix Ulloa es un abogado constitucionalista, pero es hipócrita, está pagado por Bukele, hace lo que dice Nayib Bukele. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Marzo 4 del 2024. Esperado esta hora para grabar. No sé cómo van los resultados. Sé que Nuevas Ideas y Will Salgado han perdido en San Miguel. Pero al fin de tanto, eso no interesa, sino cómo este mega fraude da inicio. Este mega fraude venía siendo preparado desde el primer día que salió ante la prensa, cámara, el corrupto abogado llamado Félix Ulloa. Le llamo corrupto porque él como abogado y todos los abogados que han apoyado esta dictadura en Nayib Bukele, violando la Constitución, vuelven a apoyar otra elección, una reelección más, sabiendo que como abogado y el que entiende la ley, Nayib Bukele no podía reelegir. Y estos abogados que votan todo el juramento quisieron defender las leyes y la Constitución de la República. Y así como Félix Ulloa, tenemos abogados en San Miguel, como el que es de educación, corrupto, que venía de PCN, FMLN, y ahora con Nuevas Ideas. Y, y tanto abogados que deshonran el juramento. Y lo más triste, que haber salido de la Universidad Nacional. Pues, ¿qué es lo mejorcito que tiene el país en educación? Dije lo mejorcito, porque está corrupta igual que las privadas. Y es triste ver la gente que baila, que está en su derecho, especialmente los jóvenes,
Estos jóvenes que la están viviendo bien hasta cierto punto, que no saben el sufrimiento de este pueblo, como el militarismo. Si tomamos la historia de 1960, PCN, PC Arena y la puta, gana que el mismo Bukele le den la mano y les desaparece. O sea, la familia Salgado, a Gallego, a Walter Arajo que hay venido. Corruptos. Corruptos desde Arena, PCN, gana. Porque el dictador Bukele, su mismo padre había criticado el que se religiera un demagogo. Un día más en la presidencia que estuviera después de haber cumplido su mandato. Pero detrás de esto sabemos que la política es del imperialismo norteamericano, sea republicano y demócrata, como yo le llamo, caimanes del mismo pozo. Ahora este 3 de marzo se rifaron la guerra entre las derechas, la corrupción de Arena, de PDC, del PCE, porque la objetividad era destruir al FMLN. Pero da la casualidad que es el único país en el mundo, después de un fraude, que es en segundo lugar como fuerza política y sin diputados y alcaldes. Claro, eso es la alcaldía, es otro tema, que es una mafia que se inventó Bukele con los asesores del narco venezolano Lamut de Juan Guaidó. Y claro, agentes de la CIA de Estados Unidos. Porque Bukele no tiene la capacidad mental de pensar por sí mismo. ¿Por qué lo digo? Porque no esperó llevar a su amigo Alejandro Mason a juicio y lo mandaron al cementerio. Claro, para encubrir lo que Alejandro Mason destapó la cuaca podrida dentro de Nueva York, el narcotráfico, los carteles. Por eso es que este fraude se venía montando. Porque si la América Latina, el mundo, viviera en una democracia, Bukele no estuviera libre, ni Félix Uribe, ni el aparato que le rodea de Nueva York. Por lo menos ya hubieran sido enjuiciados o interrogados, así como hicieron con Noriega de Panamá en 1989, o como han hecho con el expresidente de Guatemala o el de Honduras, que es el último caso. Porque Estados Unidos, cuando ya no le conviene que usa la derecha, él mismo se encarga de mandarlo al basurero. Porque así van a hacer con Bukele. No tenga la menor duda. Porque este fraude es apoyado por Estados Unidos, por el Fondo Monetario, especialmente por la ala conservadora republicana. Que los demócratas en Estados Unidos no quedan atrás, son iguales, caimanes del mismo pueblo. Así es que hoy, 4 de marzo, estoy feliz porque ya se terminó este show, el show del fraude electoral. Así es que yo como hombre de izquierda no me sorprende lo que estoy viendo en El Salvador. Absolutamente nada. La izquierda en El Salvador nuevamente comienza a cero, tal como comenzó después de los acuerdos de paz. Si es que le podemos llamar izquierda. Y este espacio lo aprovechó gente corrupta como Félix Uribe. Claro, ya he conversado con el dictador Bukele. Cuando se inventaron que la Constitución
habían artículos escondidos. Desde ahí ya estaban fraguando el fraude, que lo hicieron con el Tribunal Supremo Electoral el 4 de febrero del 24, donde cuando comenzó el conteo, se fueron las luces, la internet. Y cuando volvía, ya venían amontonados y abultados los votos en favor de Bukele. Y así tuvieron hasta que amaneció un fraude. ¿Y cómo no te lo podemos comprar que es un fraude? Porque ahora estos corruptos del Tribunal Supremo dieron los resultados al momento. No se fueron la luz ni el internet. Pero yo me pregunto, ¿dónde están los 2.600.000 votos de Nueva York? Porque desde que Bukele decide romper todo, de los 263 municipios, inventarse solo 44, ahí venía un fraude electoral. Y también así se asegurarse el robo del POE de 5 años. Pero, ¿quién investiga a Bukele? Nadie. Si tiene desde las Fuerzas Armadas el ministro de Defensa Monroe, a chicas de la policía, a la Suprema Corte, a la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo y ahora al Tribunal Supremo. Y una parte de pueblo ignorante, que son los que le llaman planchadores de votos, que vulgarmente las conocemos desde Canadá, Estados Unidos, El Salvador, etcétera, como focas planchadores de votos. Y gente que comieron del FMLN, vivieron del FMLN. Pero en vez del ser humano, se vuelve como prostituta que se vende al mejor postor. Claro, un fraude que nunca jamás se había visto en El Salvador. Los asesinos criminales militares del pasado hacían fraude. Y decían, bueno, usted tiene los votos, nosotros tenemos las armas. El PCN, PDC, el PDC que la CIA votó por medio de un golpe de Estado que había ganado la presidencia a José Napoleón Duarte, entre comillas, traidor. Y lo trajo nuevamente para calmar las aguas, según ellos, allá por los años 1979-80. Y ya cuando no lo sirvió, igual que el asesino de Roberto Dauentón, según los medios, lo despacharon al cementerio. Ya lo habían usado. Llegó el FMLN por medio de un pitiyanqui llamado Mauricio Cruz, que nunca fue el FMLN, ni él. Porque si alguien ha tirado veneno contra el FMLN, se llama Mauricio Cruz y el grupito dentro de la dirigencia se lo instaló. Que ese Mauricio Funes con sus amigos eran de derecha ultraderecha. Porque así vinieron minando al FMLN. Claro, las fuerzas oscuras del extranjero y las internas. Y los dividieron hasta este día. La última división fue usar a Medardo y a Ramiro como caballos de Troya. Y la militancia que cayó en ese juego. Y el imperio usa aquella operación que se llama divide y vencerás. Aquí no se trata de estar resentido. No, no, no. Lo siento por el pueblo salvadoreño, por su ignorancia política. Porque todos los que votan por Bukele han violado la Constitución. Abogados, profesionales, los que se han vendido por un trabajo, por $1, ya sea en salud,
en el Ministerio de Educación desea, ya sean los exiliados en el extranjero que se fueron a huir y se les olvidaron por qué se fueron a huir y por qué se fueron desde 1980 hasta esta fecha. También son parte de esta corrupción, de la ignorancia política. Félix Ulloa comenzó un fraude electoral sabiendo que ya la Constitución estaba hecha antes que él fuera espermatozoide. Y Bukele, un hombre que no vivió la guerra, que ha negado la historia de El Salvador, la lucha, que prácticamente es un vulgar político. Un politiquero de baja calidad, claro, con poder económico, con las armas del pueblo, con la policía para reprimirlo a la hora que él se levantó y callar a todos aquellos adversarios como lo ha callado, así como cayó Alejandro Mason y Ernesto Mason y a 400 inocentes asesinados en la cárcel según los derechos humanos. De los 30,000 inocentes presos. No estoy hablando de las 30,000 maras que él ha echado presos de la gente pobre, criminales, asesinos, pero los pobres. Pero las maras que le convenía, esa la ha exiliado, la ha sacado, la ha escondida, o allá andan todavía. Pero dicen que el pueblo decidió. No, el pueblo no ha decidido. Ha decidido la corrupción, ha decidido la represión militar, policial, el terrorismo de Estado que Bukele ha venido implementando contra los alcaldes del FMLN, contra los trabajadores que no están de acuerdo dentro de los hospitales, en la educación y donde sea. Porque en El Salvador, si se habla contra Bukele, peligra el exilio, amanecer en una fosa común o en la mega cárcel. Los arriesgamos de verdad. En vez de me pregunto que por qué me arriesgo personalmente. Pero me arriesgo porque mi conciencia está libre y mi conciencia me permite luchar contra dictadores, contra corruptos, como es el vicepresidente Félix Ulloa y el actual dictador Nayib Bukele y todo el entorno alrededor de él. Pueden bailar, pueden cantar, pueden celebrar. Pero Bukele y Ulloa son gobiernos ilegales. Primero, violando la Constitución. Segundo, con un mega fraude electoral. Ahora, quien haya ganado alcaldía, ¿qué importa? ¿Y qué importa? Él sabe que no hay una fuerza de oposición. Él sabe que Estados Unidos, y él especialmente, la derecha y los pseudos revolucionarios, que vendieron el proyecto del pueblo. Así es que ya pasó toda esta bulla, ya el fraude electoral se consumió. Ahora vienen las changonetas de las alcaldías, divididas entre la misma derecha. Lo único bueno es que Bukele se tiró contra los Salgados en San Miguel. Yo sabía que Bukele se iba a vengar, porque el bocón de Will Salgado lo acusó de narco, lo acusó de ladrón, lo acusó de muchas cosas antes de la elección. Por eso Bukele inteligentemente con los asesores le dijo venite conmigo. Porque en San Miguel había ganado el licenciado Barahona para ir a luchar por la alcaldía. Pero él recibió una llamada del asesor de Bukele y le dijo, señor Barahona, abogado también, y apoya a Bukele. Le dijo, tú ganaste, pero que va Will o quien quiera poner Will.
clara. Ha ganado un hombre llamado de apellido Torres. Dicen, a mí no me consta, lo escuché por el bocón de Walter Araujo decir que él tenía récord criminal en Estados Unidos y varias cosas, que había estado preso. Yo no lo sé. Hay que investigar. Se llama Alex Torres. Dicen, yo no he visto bien las noticias porque he estado viendo películas de Charlie Chaplin, porque eso me calma, me tranquiliza para no ver estos fraudes, para no ver estos politiqueros baratos del Salvador. No importa el nombre del partido, pero ahora a nuevas ideas, que disfruten, que bailen, pero recuerden que son gobiernos ilegítimos. En otras palabras, son rectificados como dictadores. Aquí vamos a seguir luchando contra dictadores, porque un hombre de izquierda nace para luchar contra la dictadura y contra el imperialismo, que se la mata de todos los males, según el punto de vista de izquierda. Por eso ahora en uno de los artículos todavía tengo aquel amor por esa República de Cuba, que es la única república en la América Latina que desde 1959 no ha tenido golpe de Estado, no ha tenido narcos diputados, no ha tenido narcos dirigentes y ha respetado la Constitución, como es la República de Cuba. A pesar del bloqueo económico, de los ataques de Estados Unidos, las 24 horas, desde 1959 hasta este día, marzo 4 del año 2024. Cuba, uno de los países más sometidos a bloqueo, a guerras bacteriológicas, intentos de asesinato a sus líderes, etcétera, etcétera. Por eso felicito al pueblo cubano, que ojalá que nunca vayan a permitir que se sienten gobiernos como el de Nayib Bukele, dictadores que usan la Constitución cuando les conviene. Pero ellos, igual que el vicepresidente, la vienen violando en 2019, aprobado por la Embajada Norteamericana en El Salvador. Cuando digo aprobado por la Embajada Norteamericana, es que lo aprueba la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la corrupción que domina en la política norteamericana, o sea, Estados Unidos. Nuevamente, bailen, disfruten, especialmente al ignorante, aquel joven, aquel hombre que ha votado por la dictadura. Pero también no hay que darse engañar, que ha habido un mega fraude. Escúchese bien, mega fraude. O sea que Bukele tiene dos obras, la mega cárcel y el mega fraude, con el Tribunal Supremo y los planchadores de votos. Y como abogado, como Félix Ulloa, corruptos. Porque todo abogado que haya apoyado a Bukele y apoyándolo es corrupto. Rompe todo los juramentos que hicieron cuando se agradaron de abogado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es lamentable por El Salvador que estamos en el siglo XXI y todavía apoyamos dictadores y partidos corruptos. Incluso Alejandro Mason los dejó un legado, que se enfrentó y denunció la cuaca podrida del Estado, que son los carteles del mal. Recuerde lo más importante, no importa si usted es de izquierda o derecha, la conciencia tiene que estar libre de corrupción,
para que hagamos patria. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Lo veremos en otro programa.